Es como si hubiese una pantalla, un ser, un gris, mostrando algunas cosas, como si estuviera mostrando que la Tierra tiene capas o diferentes civilizaciones viviendo en la misma Tierra, compartiendo la Tierra. Simultáneamente. Sí, aire, agua, tierra y más tierra. Todas físicas. Superficie y interna, digamos. O sea que hay civilizaciones acá en la superficie, abajo tierra y bajo el agua. Y en el aire. Y en el aire. Sí. No, no visibles. Están visibles, están tan visibles como nosotros para ellos, o no, como los del agua, que tampoco los vemos, los debajo de la tierra, que tampoco los vemos, pero los del aire están como en estado físico, gaseoso, más sutil, pero están como camuflados, como si estuviesen tapados por nubes, digamos así. Como si hubiesen estaciones, granjas o hay zonas en las que hay como si hubiesen invernaderos. ¿Y qué hay en los invernaderos? Plantas, animales, semillas, virus. ¿Y por qué el gris te está mostrando eso? Hay seres que actúan en el humano, porque por ejemplo el humano podría energizarse o vivir de mucha de la energía que tiene el planeta, como viven ellos, como viven por ejemplo los seres del agua, que ellos algunos se alimentan así como una especie de cadena alimentaria sin llegar a parasitar ni a esclavizar. Se alimentan y conviven y viven. ¿Y de qué se alimenta? Podrían, si son físicos, de otros peces. Sí. No le gusta el humano, lo siente peligroso, lo siente peligroso. Estos seres son más antiguos que el humano. Sí. Llevan más tiempo acá en la Tierra. ¿Los del agua? Sí. Sí. Y los que están bajo tierra también. ¿Y los que están bajo tierra qué forma tiene? Dice que hay varias razas, como también en el agua. Hay pequeños, unos muy pequeños, como si fueran mini mundos. Que los que son muy grandes ni siquiera saben que existen, digamos. Esos minimundos son invisibles. Para ellos sí. Pero los seres no sienten que son invisibles, claro. Como si fueran los virus o cosas que están en la Tierra que son muy microscópicas. Claro, y también son mundos invisibles. Son minimundos invisibles, pero que ellos viven, sobreviven, colonizan, se alimentan y están y existen como si fuesen minimundos. Bajo tierra hay seres también como de diferentes especies. Ambos como si se evitaran. Hay una raza más depredadora que otra.
que está como un poco, como si fuese una civilización más rústica, ¿Y consumen humanos? sí, más similar al humano, más depredador. Y que suben a la superficie y cazan humanos. Sí, animales, humanos o lo que se ponga. ¿En dónde cazan? Es como en lugares más bien aislados, trampas, selváticos. Así que cazan en lugares, no en lugares donde está la civilización, obviamente. No, las civilizaciones los fueron como corriendo, digamos. Claro. Pero sí hay lugares a los que están ellos muy instalados y sí, siempre llegan, entre comillas, presas. Claro. Presas para ellos. Hay redes, hay, como se dice, hay trampas. ¿Y tienen forma de humano o de reptiloide? Tienen forma de humanos como muy feos, muy, como si sus piernas fueran muy torcidas, como si fueran deformes, los huesos, aspectos más, son muy viejos, muy longevos. Es como si ellos vivieran o tuvieran desde pequeño tienen como aspectos muy viejos, como si fuera la raza, así. Pero son fuertes. Muy fuertes. Mucha fuerza para el tamaño que tienen. Mucho de lo desaparecido de la superficie se lo llevan estos. Sí. Hay muchos de esos en lugares. Digamos que hay muchos lugares de la Tierra que están prácticamente sin explorar, vírgenes. Muchísimos lugares. ¿Por qué el gris te está mostrando esto si estamos haciendo la sesión para Marilyn? Porque dice que hay entidades que también se alimentan de ellos, de esa energía que ellos tienen, no solamente del humano. También de estos seres. De esos que están como bajo tierra, digamos. ¿Y qué energía le consumen a esos seres? Energías diferentes, pero similares. ¿Emocionales también? Sí, vitales. Vitales. Sí, energía vital, básicamente. Porque no se podría decir que esos seres tengan amor o que tienen como instintos, digamos. Pero sí emociones y sí tienen energía vital. También son experimentos que en algún momento se realizaron en este planeta y quedaron ahí. Son como si fuesen experimentos que, como muchos que hay, como que se escaparon, digamos, ¿no? Claro. Se han hecho se salieron de control. Se han hecho tantos experimentos y se siguen haciendo tantos experimentos. Hay mucha cantidad de laboratorios que siguen funcionando acá, con humanos, con ellos, con seres, y experimentan con todo lo que tenga vida, plantas, animales, células, fetos, ¿cómo se llaman? Bueno, cosas. Mucha experimentación con todo lo que pueda tener vida. Bueno. Y a cada, se puede decir, cada experimento se lo parasita, sería para nosotros, no para ellos. Para ellos no es una parasitación, es como una extracción de energía de diferente manera.
Hay diferentes métodos de parasitación y de reacción ante la parasitación de humanos y de seres en general, como por ejemplo la religión, ¿no? Las creencias. Es como una interferencia, una parasitación, una extracción energética que después, al margen de las imágenes, de los cuadros, de las figuritas y todo eso, digamos que es como algo que para ellos no tiene ningún tipo de importancia. Lo importante es lo que genera el cuerpo, la mente, las neuronas. Sí, al mirar el cartoncito. A lo que irradia, digamos. Porque es algo que lo irradia, como si fuese que sale como un humo invisible del cuerpo y de la cabeza, con diferentes eventos, ya sean religiosos, cuando la gente pide, cuando la gente está en una cadena, digamos, de oración, cuando la gente está en una pelea, en una discusión. Si se pudiera ver, digamos, el humo que sale. El humo que le sale en general a la gente, a todas, permanentemente va irradiando. ¿A dónde va el humo? ¿Sube? Cuando va caminando, cuando va mirando, cuando va hablando, cuando va criticando, cuando va enojado, cuando va discutiendo, como que todo el tiempo ese humo va... De emanación. Permanente. Si no, es como una calma, se mantiene ese humo ahí, como en el lugar. Como una neblina que envuelve el cuerpo. Claro, lo que por ahí tiene un nombre, no sé, aura o cosas así. ¿Y a dónde sube? ¿Hasta dónde va el humo? Es como si eso solo se fuera a ese tipo de máquinas o de estaciones. Son como aspiradoras. En algunos de los depósitos o de estos como cubos que hay, tienen como que se alimentan de eso, de esa energía. Esas máquinas consumen esa energía, ese vapor que irradia el humano. Lo que tienen adentro, lo que están cultivando, lo que se está manteniendo con vida, lo que se mantiene con vida. Lo usan para la experimentación biológica. Ellos, esas, digamos, semillas de distintas especies se alimentan energéticamente. Es como si eso ellos lo absorben cuando, a medida que va llegando. No es que lo roban, sino que ya, va llegando, ya trabaja así. Es como todo un sistema de que uno emana y el otro absorbe. El humano es como si alimentara muchas cosas, muchas entidades, se podría decir, pero también mantiene muchos laboratorios funcionando. Sí, mantiene esos laboratorios. Se roban la energía algunas entidades, otros se roban. Por eso hay como un mantenimiento de que no se puede acabar eso, no se puede exterminar. Pues se le paran las máquinas. Y además por eso hay también pelea, entre comillas, por él. La esclavitud en algunos planetas es como si ellos hubiesen llegado a la conclusión de que no funciona.
la esclavitud directa. La esclavitud, digamos, tan violenta y estricta. Tiene que ser muy sutil y muy manipulada. Esa esclavitud de encadenamiento y todo eso sí tiene su cosecha energética, pero hasta inclusive hay mucha resistencia. Hay razas a las que se vuelven tan fuertes energéticamente, mentalmente y emocionalmente que no emanan absolutamente nada, como una frialdad emocional a la nada. Pierden como la sensibilidad al dolor, al sufrimiento, entonces el cerebro, llamémosle cerebro, no irradia esa energía que ellos necesitan, así que tampoco funciona. Sí, hay razas que son muy pro esclavitud de ese estilo. Bueno, vamos con Marilyn. Entidades como que hay países tomados por diferentes razas y parasitan de diferente manera, y hay países que tienen más guerras permanentes, hay otros que son extremadamente religiosos, por ejemplo, y hay familias o grupos que son muy numerosos. En el caso de ella, si sumamos mamá, papá, los hijos de mamá y papá, los hijos de papá, los que ya tenía papá al ser tan mujeriego, es un grupo familiar numeroso que ha irradiado o que ha generado mucho caos emocional. Muchísimo caos emocional en muchísimas personas, tanto parejas como hijos. Una sola persona puede generar mucho desajuste emocional en mucha gente. Su primer hijo con su primer pareja, después la mamá de Mari con sus 3 hijos, la otra pareja con 2 hijos. Entonces una sola persona armó un caos terrorífico. Es el generador de muchísima energía para estas entidades. Entonces las entidades de alguna manera lo aman. Sí. Lo idolatran. Es su Dios casi. Sí, lo tienen así muy, muy bien mantenido. Por eso a veces dicen, ay, mi mamá o mi papá es re religioso. No, es re sano, no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad, claro. Nunca, está muy sostenido desde siempre, desde muchos años, por entidades. Claro. Por unas entidades pesadas. Cuando ella nace, cuando ella está en la panza de la mamá, que la mamá no la pasa bien ni con la primera hija, ni con la segunda, ni con la tercera, porque papá dejaba embarazada a una señora y podía dejar embarazada a 2. La pasaba mal mamá, y además papá, en ese machismo o cultural, emocional, religioso, de apellido y también quería en ella un hijo varón. Ya como que tenía con esta señora una hija, quería un hijo varón, y nacieron 3 niñas, no funcionó. Pero esos deseos
de papá y esos deseos también un poco de mamá de complacer, que a lo mejor si lo llegaba... Mamá tenía ese deseo de tener un hijo varón. Digamos que el deseo principal era el de papá, para poderlo, digamos, que esté contento, llamémosle contento. Mamá también quería eso, quería ese. ¿Y el deseo que hijo tiene Marilyn varón de querer tener un hijo varón, de dónde viene? ¿De ese deseo impregnado en ella? Sí, de ellos, digamos, de ¿no? ellos. De ellos, de que ella tendría que haber sido un varón. Después el tema, después cuando nace, bueno, todo bien y está todo aceptado y bueno, no la pueden devolver. Las creencias hacían la otra atadura religiosa con estas entidades, ya sean mantis, reptiles y todo el que se aparecía, Baphomet, porque como están tan relacionados los reptiles, las mantis y los Baphomet, es como si fuese socios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esas entidades son tres entidades que vienen como atadas juntas. ¿Quién es el paquete. Padre? ¿Quién sería el padre? ¿Los reptiles? ¿Hace el rol de padre? No sé cuál es el que cumple el rol de qué, pero vienen atados así los tres, como si fuesen que cuando se hereda ese triángulo de desarmonización, de caos, de sexualidad y de abusos, cosas o de que está relacionado con ellos, se hereda el paquete entero, no se heredan individual. Por eso casi siempre vienen juntos. Donde hay desarmonización, hay pelea, hay ira, hay frustración, hay robo de energía sexual, hay abusos. Siempre, casi siempre están los tres. Sí, ella habla de los abuelitos abusadores. El abuelo paterno, digamos, Claro. que no tenía solo, digamos, no lo hizo solo con ella, sino que ya era una persona que ya tenía, que lo había hecho con otras personas más, una energía que se repite, una energía que digamos que el abuelo lo puede, digamos, hacer así un poco más visible con las nietas, y a veces hasta sus propios hijos son producto de esos abusos, porque cuando una persona en una relación, en una pareja, no se siente cómoda y tiene una persona como pareja violenta, no deja de ser un abuso, por más que sea la pareja. Entonces, sus hijos son producto, entre comillas, de abusos, de esa energía desmedida sexual, entre ellos el papá de ella. Claro, no es que el papá tenga la culpa de haber sido producto de eso, pero sí las entidades lo tienen como desde hace varias vidas como un elegido, llamémosle. A mamá, bueno, otro paquete igual, con una energía bastante similar, en este caso padrastro, también un tanto abusador, también de sus, entre comillas, nietas, un hombre que también era con su pareja un tanto así violento sexual. Lo que pasa es que hay en muchos grupos familiares, y cuando son tan amplios y la energía se repite pero no se ve,
hay muchos, como se dice, secretos de familia, llamémosle. Entonces se presentan todas estas emociones, energías, situaciones, eventos que están dentro de un programa que se encuentra y que se repite, tanto del lado mamá como del lado de papá, y caen a ella, le cae a ella y le caen a sus hermanas, y bueno, pero en este caso a ella, porque estamos viéndola a ella, digamos. ¿Y ella quiere salir de ese lugar o no? ¿O está conforme? Y ella ha estado mucho tiempo muy conforme, muy impregnada en esa energía, muy ritualista, muy entregada a estas tres entidades, tanto de la desarmonización, la energía que emanan las mantis, los reptiles, la energía sexual de estos Baphomet, que pueden ser toros, que pueden ser búfalos, que pueden ser así grotescos, groseros, horribles. Ya lo vio ella. Sí, por eso lo nombro como ella lo nombró, porque ella lo vio. O sea, esa energía, digamos, ella la viene arrastrando de la panza de la mamá, heredada, entre comillas, del lado de papá, por el tema sexual tan fuerte, producto de lo que fue en algún momento, y de la energía reprimida de mamá. Reprimida entre comillas, porque la gente que es tan religiosa sabe que tiene que tener sexo con la pareja, pero eso le hace sentir culpa, pero a la vez parece un pecado, pero a la vez no lo es, pero a la vez o sea, tiene un conflicto energético, sexual, emocional, religioso, que lo vuelca en los hijos varones, anulándolos, porque todas las mujeres son malas o pecadoras, o en los hijos, en las hijas mujeres, porque tienen que conseguir una pareja ya cuando tienen, no sé, 40 o 50 años, para que más o menos esté bien, y no antes, porque si no podría llegar a ser pecado, ofensa o vaya a saber qué. Mientras tanto, toda la energía sexual reprimida, tanto de la mamá, de ella o de las hermanas o de lo que vaya sucediendo en el camino, se la llevan estas entidades. Y esos rituales desde la panza, en donde la mamá ya hacía imposiciones de mano, donde ya la estaba entregando a entidades, no porque sea mala la mamá, sino porque sus creencias y las entidades la empujan a hacer cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea, todo lo que haga, todo lo que hace es poco. A ella también le pasó y mucho tiempo lo mismo. Todo lo que hacía, todo parecía poco, no alcanza para poder mantener a todas las bestias contentas. Se haga lo que se haga, las bestias siempre están hambrientas. Así que nunca se los termina de conformar a estas entidades. No se llenan nunca. Vamos a cambiarla de lugar, vamos a cortarle muchos filamentos. El trabajo desde el físico, le queda mucho trabajo de creencias, de miedos, de culpas, le quedan muchos programas de rituales, le quedan, pero está trabajando. Está muy dormida astralmente. Todavía sí. Bueno. Pero bueno, está bien, está en un proceso. Y es el primer corte que está haciendo. Es la primera sesión, el primer corte. Ha pasado por procesos estos de shock o de este tipo de eventos que suceden después de encontrarse con la información.
pero bueno, sigue trabajando, tendrá que seguir trabajando para lograr lo que ella quiere, la desconexión total de todo lo que heredó de mamá y de papá y todo lo que generó ella misma. Claro. Y todo lo que ella traía de sus vidas pasadas. Y todo lo que traía de sus vidas pasadas, sí. Bueno, ¿y qué le ves para limpiar? Filamentos, fluidos, embriones, larvas, desencarnados, implantes varios, implantes en la cabeza, un casco, dice ella, un casco, como que ella lo siente al casco. Cada vez que como intenta desconectarse, es como si el casco se apretara más. Cada vez que lo toca, se aprieta más. Ahora no lo vamos a sacar directamente, lo vamos a quemar, no pasa nada y ya está. No, sacarlo es que ellos se lo lleven, quemarlo es hacerlo desaparecer. Bueno. Para que no haya ningún tipo de después evento, le colocarán otro, si ella vuelve a pedir, vuelve a rezar o con lo que sea, pero el mismo por lo menos mismo no sirve ya. Hay muchos filamentos, hay una columna, ha tenido muchas parejas de entidades, serpientes, reptiles. Los reptiles en general, o algunas razas o algunas entidades, son más de adormecer a la gente, de dormir, de engañar, de mentir. Hay mucho, se ha movido alrededor de ella mucha de esa energía, de engaño, de mentira, de traición, de infidelidad, de eventos que están, entre comillas, contados un poco mal o con mucho engaño, mucha mentira. Situaciones que la han rodeado que ha tenido mucha de esa energía, y las entidades que han parasitado al entorno también ha tenido muchos de estos reptiles, serpientes y dracos. Mucha manipulación, una energía muy pesada, muy densa, muy pesada, muy autoritaria, muy oscura. ¿El gris que salió al principio tiene algo que ver con ella? ¿Es una especie de maestro, de guía, algo así? ¿Ocupó un rol de eso? Digamos que en todo lo que ha sido su camino siempre estuvo, pero no ha sido guía de ella. Dice que que él no es. ¿No ocupó el lugar de Saint Germain, alguna de esas? Está creencias, como diciendo que él está como para otra cosa, que no es guía, un poco con desprecio, ¿no? Él está para estudiarla energéticamente a ella. Para estudiar como en qué cadena alimentaria colocarla. Ha estado colocada, sí, ha estado. No colocarla, sí estuvo ella en una gran cadena. Y ha estado alimentando. Por eso empezó hablando de la alimentación en los distintos seres. Y cómo sí, es como una cadena alimentaria. El planeta que se devora el uno con el otro. Claro. Bueno. Y todos, algunas razas inclusive que se creen o se sienten o se suponen que son. ¿Por qué le da desprecio a él decir que no es un maestro de eso? Porque es poca cosa para él. Sí, para él sí, y además cuando alguien es parte de la cadena, según su mapa, según su estructura de la pantalla, como si fuese parte de la cadena alimentaria baja, menos todavía para él, ¿no? Claro.
No porque esté despertando, no porque ella hoy se dé cuenta, sino que todavía siente que no está al nivel de él, donde él pueda llegar a interactuar con ella. Claro, pero no son muchos los que despiertan así como ella, ojo. O sea, tampoco es para menospreciarla tanto ella. Ella físicamente entendió esto. Sí, hay muchos que lo entienden, dice. Ahora después hay que mantenerse en el tiempo, en lo que el humano llama años. Claro. En lo que en el día a día, en el vivir, en el convivir, en el crecer, en el avanzar, en el mejorar, llamémosle. Eso es otra cosa. Podés llegar, y vos lo sabés, dice. Sí, hay que mantenerse, es duro mantenerse. Es como si él dijera, es una pregunta que no tendrías que hacer. No, la digo para que la escuche Marilyn después, le va a sumar. Es como si vos te compararas 10 años atrás. Bueno. Con vos mismo, dice, ¿no? Claro, pero igualmente ya no tiene ni 40 años. En 10 años más, físicos, siguiendo esta línea, esta curva de crecimiento, yo creo que va a estar en un lugar muy... Sí, observate, dice, con 40, observate con 50 y observate hoy, dice. Sí. Es como si él... Es una pregunta así absurda para él, ¿no? De algo que es tan obvio, entre comillas. Bueno. Hay que pasar por ciertas situaciones y otras no. Y esa situación te puede disparar el despertar. O no. O dormirte más. O elegir ciertos lugares creyendo que eso es despertar, como le ha pasado un poco a ella en este tema de las constelaciones y esas cosas que... Claro. Ella habla de haber hecho muchas constelaciones, mucho Ho'oponopono, mucho, o sea... No claro, es que ella se obsesiona por ahí con los temas. Claro, ahora es como que hay que quedarse... Quietita. Quédate quietita un tiempo. Pero... y ser parte de una cadena alimentaria superior, llamémosle. Claro. Con control. Claro, porque controlada. La energía vital es, sí o sí la vamos de a poco filtrando, se va yendo. Sí, de diferente manera, pero con diferentes emanaciones y con el diferente, con las diferentes capas de observación, dice, o de análisis. Bueno, cambiémosla de vibración, así ella va sacudiéndose la modorra energética. Vamos a cambiarnos de lugar, vamos a seguirle limpiando larvas, fluidos, implantes, embriones desencarnados, implantes en varios lugares, en la cabeza, el casco, la columna, la tiroides, el cuello, el estómago, la parte genital. ¿Cómo se le ve la tiroides? La parte acá, el pecho, la frente, la nuca. ¿Y el fluido que se puso? ¿Cómo se ve? Y el fluido se ve como una red de puntos en donde hay muchos programas, en donde hay muchos programas que se pueden disparar, que se pueden despertar, activar. ¿Qué tipos de programas se le pueden despertar? Programas físicos que están relacionados con el físico. ¿Con enfermedades? Con enfermedades
y programas que también se pueden activar de creencias. De creencias que cuesta dejar el miedo, y mañana aparece en 6, 7 años, 5, 4, otro verso similar a este, y volvemos otra vez con la excusa o con el miedo. A esta vez seguramente que es verdad, y entonces yo vuelvo a ponerme 3 fluidos por las dudas, para subirme al colectivo, por ejemplo, para ir a tomar un café, como dijo mucha gente, porque todos mis compañeros de trabajo se lo ponían y entonces yo también lo hice, porque si no, no podía ir al cine, porque en 2 años pensaba viajar. El humano tiende a excusarse cuando siente que hay algo que no lo puede manejar, decir, lo hice porque tenía ganas, lo hice porque... Es como cuando una persona está haciendo dieta y se esconde para comer, se cree que si se esconde no... Que está jodiendo a los demás. Claro. Y en realidad si se esconde no se va a notar lo que comí. Esto funciona más o menos así, parecido, ¿no? Es el auto boicot, el autoengaño, pero eso es un trabajo que es muy difícil para el humano reconocerse, así como es muy difícil visualizarse, verse, reconocer las emociones, reconocer, entre comillas, sus errores, todo lo que sea de reconocimiento propio es lo más difícil que tiene el humano. Siempre puede, por eso siempre necesita o un saumerio, o un carboncito, o una vela, o algo externo, porque no puede ser algo él físico. Al principio puede ser, pero después ya hay que eliminarlo. Sí, pero siempre necesita algo externo para justificar su poder o yo lo hice porque me dijeron, yo fui porque me lo recomendaron. Yo siempre trata de justificar lo que hizo, y cuando se trata del poder propio también necesita algo externo, como puede ser ese saumerio, es un ejemplo, no puede, pero en realidad es porque al humano, a todos nos cuesta vernos, sentirnos y darnos cuenta de lo que somos, un montón de errores y un montón de virtudes, pero bueno, y un montón de excusas. Vamos a cambiarnos de lugar. Bueno. No solamente ella, eso es algo que... No es ella. No es ella, es así la estructura humana. El sistema funciona así. El sistema del humano se está justificando siempre. Tengo que comer mucho, tengo que comer poco, tengo que ser vegetariano, tengo que ser vegano, siempre está clasificándose para justificar algo. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a limpiarle las emociones. Ella es muy emocional. Siempre las emociones un poco amplificadas, exageradas por el miedo, la culpa, la religión, el castigo, el mal, el bien. Si hago el bien, el mal no me llega, pero si no hago las cosas bien, el mal me cae encima, hasta el punto de es tanta la creencia de el castigo que los ángeles pueden llegar a ser muy buenos, pero pueden ser muy malos. Claro. Esa fue, digamos, una frase un poco de mamá. O sea, o te pueden cuidar
o ellos mismos te pueden dar un palazo en la cabeza que harto psicópata los ni ángeles. te cuento. Entonces no podemos poner una entidad de ese estilo a cuidar un niño, pero sin embargo cuando el bebé de la hermana muere tenían un angelito más. Pobre criatura, no se podía comparar con lo que con la entidad que, porque es raro la comparación de que si las entidades estas llamadas ángeles son tan superiores, porque cuando un niño muere pasa a ser un angelito, ¿no? Sí. No tiene mucho sentido la comparación. Raro. Es raro, pero no lo analizan. Nadie que está en la religión analiza nada, porque si leyeran el libro ese que está lleno de ridiculeces, se tendrían que dar cuenta que es una estupidez atrás de la otra lo que dice. Claro, el bebé la pasa mal, nace, se muere o desencarna y después o se lo entregan a los bichos esto o pasa a ser uno más. Si puede ser el mismo y seguir su camino sin necesidad de pasar por estas entidades que se ve que la mezcla y la confusión hace de que el ángel o es muy bueno, como decía mamá, o es muy malo y se ve que al bebé lo castiga y lo mata, no sé. Sí, el ángel. Flor de inútil el ángel. Entonces es tanta la confusión que en cuanto se le pregunta a las personas a los líderes de estos temas, también actúan como ellos, te mandan la penitencia. Ella ha pasado por situaciones de mucho castigo, llamémosle, por estas entidades. Ha estado su cuerpo astral muy interferido, muy parasitado. Hay muchas entidades, hay muchos reptiles, serpientes, engaño, miedo, culpa. Vamos a limpiar las emociones, el miedo, la culpa, la frustración, la desilusión, la tristeza. Y vamos a limpiarle la estructura esa del pinchazo también que se puso a nivel energético, por lo menos. La red, sí, la red esa se le quema, digamos. Ay. ¿Qué pasa? Unos pinchazos en los dedos. ¿Por qué? ¿Ella siente eso? Sí, pinchazos en los dedos, en la cabeza. ¿Por qué? ¿De qué es? Es como si estas entidades que estuve nombrando, las aladas, digo. Ajá. Los ángeles te tiran cosas. Sí, tiran como si tiraran dardos. Ah, mira, los angelitos. Ahí tenés los angelitos. Tiran dardos cuando ella como duda, se suelta de ellos. Ahí aparece en vez del protector, el castigador, digamos. Claro, se transforma. Que vendría siendo el mismo, solo que bipolar. De ángel a demonio. Es lo mismo. Vamos a limpiarle todo el fluido. Bueno. Igual se le quema el componente astral, pero tiene que seguir trabajando con el componente físico. Con la parte física. Porque como no fue ni una ni dos, fueron 3, hay que eliminar todo ese fluido. Sí, que no se ponga más nada, por favor. Y además eso también puede influir en este tema de la maternidad, que es un tema bastante complicado y muy relacionado justamente con estos pinchazos. La imposibilidad, la no posibilidad de tener. Sí, te esteriliza. Sí, anula o se generan
como en muchísimos casos que hemos visto y que hemos hecho sesión y que conocemos, se genera el embarazo, pero después se produce un aborto. Ella tiene que desinflamar su cuerpo también, trabajar en la desinflamación, no solamente con la cúrcuma, que está bien, sino con el azúcar, con la harina y con un cambio de dieta o de alimentación saludable. No estricto, saludable. Vamos a limpiar la cabeza, los ojos, los oídos, la garganta, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, el vaso, el páncreas, los riñones, la parte genital, la columna y la piel. Por ahora, todo se ve inflamado, pero ella va a trabajar en desinflamar. Bueno. Vamos a cambiarnos de lugar. ¿Cómo está? ¿Ve algo? ¿Escucha algo? Sí, un poco. Entiende, hay cosas que las entiende y las entiende muy clara, pero hay otras que todavía le falta como ese tiempo físico. Un escalón más, ir de a poco, tiempo físico. Hace muy poco ella que está manejando esta información. Sí, hace muy poco y no hace ni un año. Y esto lleva tiempo el cambio, lleva tiempo los estados emocionales que se le fueron generando y que hay que evitar que se sigan generando esos estados emocionales así de impacto. Bueno, llevarla bien arriba, a ella con su chispa de luz. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a ir a quemar las vidas pasadas. Sueños que tiene, donde sueña con el show de Truman, ¿no? Estaba viendo la película, se duerme y aparece el toro, la estatua negra y todo eso, son los Baphomet, ¿no? Que están ahí al acecho. Sí, bueno, un poco es la mente, un poco es todo lo que vio, un poco está relacionado con ese tipo, con esa película. Y cuando hace la limpieza, que está haciendo la limpieza, ve un hombre feo con un casco que estaba furioso. ¿Quién es? ¿Alguien en especial? Digamos que todas las entidades que ha tenido da la sensación de ser como una especie de cura, de esos curas un poco con cargos un poco más altos, que ha tenido como una especie de relación me digo de relación cuando ha estado, sí, es como si fuese una especie de maestro pero humano, digo, ¿no? Maestro, guía, cura, que la tenía bastante atrapada, muy entregada, porque cada individuo que puede atrapar un humano guía de estos que está relacionado con estas entidades es como si fuese un premio para él. Después, ¿cuál es el premio? Vaya a saber, pero suponen que mientras más seguidores tienen, es como que ellos son más importantes. Claro. Eso le pasa también como hablábamos con el tema de papá, que es al ser tan creyente, o de mamá, son para estas entidades les hacen creer que son importantes. Lo que pasa es que los líderes religiosos o cualquier tipo de estos líderes que pregonan este tipo de creencias tienen contacto directo con las entidades y se sienten superiores. Entonces se entregan y hacen ese tipo de pactos con las entidades conscientes. En los ojos está todo limpio, ¿no? Porque ella sufre de este tema de la visión, tiene un ojo, le había salido en la infancia algo en la vista, y bueno, ahí apareció mamá con su pedidera,
pidiendo favores. Un orzuelo, dice que le había salido en la infancia. Y ahora justamente sufre de ese ojo. ¿Se ve algo o se limpió algo de ahí? Sí, limpiamos, digamos, la cabeza, los ojos, los oídos, la garganta, pero sí, es como que para mamá el milagro estaba hecho. Y eso hace que mamá después, en base a eso, se vuelva más creyente. En ella es como una especie de camuflar, digamos, el evento, la situación. Es como que mamá está ciega ante el evento, pero después las consecuencias que ella pueda tener físicas por algo físico maltratado, bueno, las va a tener que padecer ella, y bueno, eso es un tema de ella. Para mamá fue pido, se me cumple y listo, ya está. O sea, tengo otra demostración más de que ellos están de mi lado, o de que ellos me hacen ciertos favores. Ella, cuando está con las constelaciones y que le dicen que hay que conectarse con el guía, bla bla bla, sintió un golpe fuerte en el pecho, empezó a llorar. El guía vino afuera, digamos, por más que dijeran que era ella misma. Sí. Es acá lo que mencionaste recién, digamos, que el guía va sumando clientes. Claro. Clientes conectados. Sí, que de última el guía después se pone de mal humor cuando uno se le desconecta. Es como una especie de red que tiene muchas conexiones. Todo eso le genera un flujo energético de corriente, y si se le desconectan varios, el flujo de corriente baja. Entonces le baja la tensión. Claro. Bueno, y ahora viene arriba a ella con su chispa de luz. Vamos a cortar, vamos a quemar o limpiar todo lo que ha sido este mar de invocaciones, de rituales, de pedidos, de ataduras. Lo cortamos y lo quemamos definitivamente por mandato y orden de su parte física. Sí, no es la única vida. Ella en vidas pasadas ha sido extremadamente devota, muy sin hijos, sin pareja, muy volcada a la religión, como soltera, y con la devoción, entre comillas, de la atención. Esa hija que nace para dedicarse desde que nace a cuidar a sus papás, porque es la última hija, la hija de la vejez, que ya sabe desde que nace que nunca va a tener pareja y que nunca va a tener hijos y que nunca va a tener vida. Ella en esa vida, digamos que impregnada y como programada por la familia, más por la religión, más por la misión, la bendita misión, su misión era esa: cuidar de sus papás, y que había llegado a ese mundo con esa misión, y de alguna manera ¿repite la mamá de esa vida en esta o no? La acepta y se queda para el resto de su vida cuidando a sus padres, hasta ella misma prácticamente se hace vieja. Porque cuando sus padres mueren muy ancianos, ella no jamás, porque era pecado si llegaba a quejarse del cuidado de sus padres, y estaba muy controlada, muy vigilada por un hombre que era como si fuese el cura de la familia. Venía, comía con ellos, cenaba, estaba todo el tiempo vigilándola que hiciera bien su tarea, bien su misión. Era un poco como así
Una existencia miserable. No, el hombre ese era como si... Ese cura era un poco así degenerado. Ah. Con ella, digamos, ¿no? Como que era... Como que así era un poco... muy... Toquetero. En esas bendiciones, en esas liberaciones, en esos abrazos, en esas despedidas, en esas cosas, siempre estaba como la parte sexual un poco, pero ella no se permitía pensar mal porque como lo conocía desde pequeña, no le parecía que si pensaba algo raro estaba inducido por el mal. Sí, un abusador camuflado. Vamos a ir a todas las vidas pasadas, a todas las líneas de tiempo, para cortar, quemar, anular y romper todos los pedidos, invocaciones, rituales, parasitación de estas entidades, Baphomet, reptiles, mantis, humanoides, grises, desencarnados, insectos, serpientes, humanos, dioses, contratos, lazos, programas, corta, quema, anula y rompe todo. Es como si ese humano disfrazado de la otra vida se lo hubiese encontrado en esta vida ella también. ¿Quién es? No sé, pero siento la misma energía. No digo que haya sido su abuelo, pero quizás pega en el palo. Vamos a cortar, a quemar, a anular y a romper en esta vida, en el pasado, pedidos, rezos, invocaciones, contratos heredados, generados de mamá, de papá, de los abuelos maternos, paternos y del entorno en general. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe invocaciones, pedidos, rituales realizados por ella, para ella, por terceros para ellas, lazos, contratos, ataduras, bloqueos, aceptaciones, iniciaciones, bautizos, entregas, ataduras, contratos para vidas futuras. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el presente, que ya tiene un nivel de conciencia diferente, que está trabajando en el conocimiento, en el entendimiento, corta, quema, anula y rompe todo definitivamente. Muy bien. Bueno, y ahora viene arriba ella con su conciencia de luz, que esté lejos de estas capas energéticas de donde salió, que supongo que sería una especie de bajo astral. Sí, por lo que decía el gris. De la capa inferior de la línea de consumos a una capa que esté tranquila, que esté protegida, que esté envuelta. Vamos a cambiarnos de lugar, la vamos a poner en una burbuja para que ella pueda escuchar la sesión sin ningún tipo de interferencia, y cuando termina de escuchar la sesión, la burbuja se disuelve y ella genera su propio campo de protección. La sesión que desde el físico, con conocimiento, con entendimiento y con la autorización del físico, se realiza para cortar, quemar, anular y romper todos los lazos energéticos, heredados, propios, generados, aceptados, que se hicieron con todas estas entidades, creencias, herencias. La autorización la da siempre el físico,
el físico ata, el físico desata, y entonces ella en esta sesión está desatando. Tendrá que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando para convencer a las entidades de que ella ya no les pertenece y convencerse ella de que las entidades de que ella ya no les pertenece a las entidades. De que está fuera de su alcance, que está fuera del rango. O sea, tiene que convencer a las entidades de que ella ya no les pertenece y convencerse ella misma de que no les pertenece a las entidades. Son dos trabajos diferentes, pero lo está haciendo. Tiene que perderle el miedo a decir no creo más. Así como quemó el certificado de bautizo, de confirmación o de comunión, lo prendió fuego físicamente. No es entrar en choque con nadie, ni con mamá, ni con papá, ni con la pareja. Ya la pareja ya la tiene clara y no va a tener un conflicto. Es el, entre comillas, es el menos peligroso. Él le dijo, no hablemos de estos temas y sigamos. Vos con tus creencias, yo con las mías, y está perfecto. El resto se puede compartir, no hace falta compartir creencias. Ni creencias ni herencias, porque básicamente son creencias porque son herencias, si no, no existirían. Entonces vos heredás lo tuyo, como lo tiene su pareja, y ella heredó lo de sus padres, lo de su mamá. Hoy se está liberando de a poco, pero no quiere decir que tenga que en este momento entrar en conflicto con su pareja, ni con su madre, ni con su padre. El conocimiento que ella tiene la tiene que liberar a ella y no generar desarmonización en el entorno, porque no le sirve a nadie. Bueno, cuando veas sobre todo en lo que a ella le pueda afectar emocionalmente, que sería su pareja. Porque su mamá y su papá, cada uno ya hicieron su vida a su manera, como quisieron. Entonces ella tiene que proteger su entorno pequeño, familiar, que sería ella y su pareja. Bueno, llevarla bien arriba, que esté todo limpio, que esté protegida, despedirte y volvemos. Vamos a cambiarnos de lugar, vamos a dejarla en la burbuja y vamos a quemar toda la basura de la basura que se nombró. Y quemar toda la basura de todas estas entidades, Baphomet, mantis, desencarnados, insectos, voladores, larvas, embriones, fluidos. Quemamos toda la basura de lo que ya se quemó y ya está. Muy bien, vamos a ir volviendo. Ella tendrá que seguir trabajando desde el lado consciente, sin apuro, tranquila. Esto lleva tiempo físico y de aquí 1 año, 2 años volver a hacer una sesión, una revisión para ver cómo se encuentra su parte astral a nivel energético. Y vamos a ir volviendo, vamos a ir limpiando, quemando cualquier energía parasitaria que se hubiera pegado en la sesión o en el andar del día. 5, 4, 3, 2, vamos volviendo, 1, abrimos los ojitos, chao.